Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, muy bien, pero muy buenos días para todos. ¿Cómo se encuentran en la mañana de hoy? Decían que abril lluvias mil, pero se nos adelantaron las lluvias. Hemos estado con bastante invierno. Bueno, gracias al Señor esperemos que los embalses se llenen para que nos quiten el racionamiento a los que vivimos en Bogotá. Un gusto nuevamente poderlos acompañar desde acá. Por la gracia del Señor, pues vamos a estar hoy llevando su palabra para la edificación de la iglesia. Le he pedido al Señor que me ayude a transmitirla de manera sencilla, de manera clara y que realmente nos constriña como creyentes la predicación de la palabra de esta mañana. Mm, Quiero que vayamos al texto base que está en Juan 17. Si quieren, por favor, acompañarme a Juan 17, versículos 20 y 21. Versículos 20 y 21. Vamos a estar trabajando en ese capítulo. Está maravilloso capítulo que muchos dicen que es como esa oración sacerdotal del Señor Jesucristo. Versículo 20 dice, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. ¿A quién se refería con el mensaje de ellos? A sus apóstoles. Versículos anteriores hablaba de sus discípulos, de ese pequeño grupo que luego iban a ser, digamos que ese núcleo de esa primera iglesia primitiva, ¿cierto? Para que todos sean uno, hablándonos de la iglesia. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Oremos. Padre, Padre bueno, Padre santo, Creador del cielo y de la tierra, Señor, te damos gracias en esta mañana porque podemos reconocerte de esa manera, Señor, que tú eres el Creador, que nosotros somos tu creación y que por tu gracia somos tus hijos. Podemos ser parte, Señor, de tu familia, que podemos ser parte, Señor, de la Iglesia Universal de Cristo. Te damos gracias por esta maravillosa palabra que el Señor Jesús expresó en ese capítulo 17, orando por sí mismo, por sus discípulos, orando por los que habían de creer en Él en el futuro, refiriéndose a nosotros. Te pedimos que en esta mañana nos permitas entender el verdadero criterio de los que son los verdaderos creyentes en Cristo, Señor. La responsabilidad que tenemos al ser creyentes y que no simplemente sea el nombre que nos colocamos para seguramente quedar bien ante otros. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú trayendo, Señor, ese discernimiento, esa iluminación, que redargullas nuestros corazones en la mañana de hoy a través de tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces, aquí el Señor Jesucristo está orando por los que iban a creer en Él. Dice, no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí. El Señor ya nos estaba involucrando en escena, ¿cierto? Porque Él sabía que iba a existir la iglesia y ya estaba pensando en nosotros como creyentes. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, en Cristo, para que el mundo crea que tú me has enviado. Hay una misión para el creyente. De tal manera que hoy vamos a estar predicando todo lo que tiene que ver con el creyente y su responsabilidad. Ese es el título de la enseñanza de hoy, el creyente y su responsabilidad. Y si yo les pregunto, evidentemente la iglesia está conformada por ¿quiénes? Por pecadores salvados, redimidos, por creyentes. ¿Y quién es un creyente? La persona que cree. ¿Sí? De manera sencilla. Un creyente es la persona que cree, una persona que ejercita la fe. Ese es un creyente. Pero bíblicamente, un creyente no es solamente la persona que cree en Dios.
sino la persona que le cree a Dios. Es bien diferente. Si usted sale a la calle y entrevista a 100 personas, oiga, ¿usted cree en la existencia de Dios? Sí. ¿Usted cree en Dios? Sí. 99 personas con seguridad le van a decir que sí creen en Dios. ¿Y estos serán creyentes bíblicos? No creo. Porque el creyente bíblico es el que ¿qué? El que ha sido expuesto a la palabra del Señor. ¿Mm? Es el que finalmente no ha adquirido una fe intelectual, sino una fe viva, una fe experiencial, una fe que lo lleva a tener una comunión y una relación con su Señor. Ese es el creyente, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la vida eterna comienza en la tierra, pensando nosotros en el versículo 17, en el capítulo 17, versículo 3, que quiero retomar ese versículo, entendiendo que lo utilizamos en la enseñanza anterior. Miren lo que dice Juan 17, 3, trayéndolo al recuerdo, y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No sé a veces por qué pensamos en la vida eterna como algo cuando partamos de esta tierra. Siempre pensamos en la vida eterna como cuando, oiga, no, yo me voy a morir y la esperanza del creyente es que vamos a tener vida eterna. Pero el contexto en el que nos está hablando este pasaje es que cuando yo conozco al Señor en esta tierra, en esta vida, ¿qué dice? Ya tengo vida eterna. Es decir, la vida eterna comienza en esta tierra. ¿De acuerdo? Empezamos a vivir la vida eterna desde acá, en nuestro ámbito terrenal. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí este pasaje. Aquí, digamos que no es ese conocimiento intelectual del Señor, sino es en ese sentido experiencial, como lo mencionamos ahorita hace un minuto. En el Evangelio de Juan 1:12, que creo que no lo sabemos todos, dice que más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ¿qué? De ser hijos de Dios. Y estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Entonces hay un proceso, hay un orden en la salvación de los seres humanos que lo vamos a estar viendo para que tengamos claro qué es lo que tiene que pasar en la vida del creyente para que realmente entendamos que somos verdaderos creyentes. ¿De acuerdo? Entonces, el creyente es aquel que ha sido expuesto a la palabra del Señor, al mensaje del Evangelio, y por iluminación del Espíritu Santo, abrazó ese mensaje, abrazó la fe. Pablo nos dice en Romanos 10:17, así que la fe viene como resultado del oír ¿qué? La palabra de Dios, el mensaje de la palabra de Cristo. Si usted no ha sido expuesto al mensaje bíblico, al evangelio de verdad, al evangelio real, no al que lamentablemente hoy en día están expuestos muchos. ¿Las iglesias están llenas hoy o no? Iglesias de 10,000, de 8,000, 15,000 personas. ¿Serán verdaderos creyentes? Es lo que finalmente dentro de unos minutos, una horita más adelante, vamos a entender realmente si somos o no verdaderos creyentes en ese sentido. Entonces, cuando el creyente entiende el mensaje, se va a entregar de manera incondicional a ese mensaje que proviene de Dios y de esa manera va a empezar el caminar de ese nuevo creyente con Cristo. Empieza a trasegar con Cristo, de tal manera que nace, se forma, empieza su nueva vida en Cristo y con seguridad, hermanos, sé que aquí hay verdaderos creyentes en este local. Hay verdaderos creyentes que alguna vez escucharon el mensaje y decidieron seguir a Cristo y decidieron entregar sus vidas al Señor. El evangelio sencillo del evangelio no es más, como lo decía Pablo, es cree en el Señor Jesucristo y serás
salvo. Ese es el pecado del que nos vino a salvar el Señor. El pecado de la incredulidad. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando yo sé de quién proviene el mensaje, cuando yo sé que el mensaje es verdadero, cuando nos lo explican, ¿cierto? De manera correcta, pues ¿cómo no voy a correr? Abrazar ese mensaje de la cruz, del cual nos menciona Pablo en 1 Corintios 1:18. Pablo allí predica un mensaje fundamental y es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, dice. Es tremendo. Pero en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Leyendo un comentario acerca de este pasaje, en el griego dice es que el mensaje de la cruz es locura para los que se están perdiendo y es poder de Dios para los que nos estamos salvando en este momento. Entonces, hay dos tipos de personas, ¿de acuerdo? Los que se están perdiendo porque rechazan el mensaje de la cruz porque para ellos es locura, es inteligible, no lo pueden entender, porque simplemente no han querido entender, que no han recibido la iluminación del Espíritu Santo para que eso suceda, porque les es complicado cumplir las demandas de este mensaje. Por eso es que lamentablemente hoy en día pues hay muchos creyentes nominales. No, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Pero realmente su testimonio nos muestra, sus frutos nos muestran otro resultado completamente diferente. Pero para aquellos que han recibido la iluminación de Dios y que han creído en el mensaje de la cruz, realmente opera esa palabra con poder. Por eso es que realmente podemos ser transformados. Entonces, el creyente es una persona que ha recibido una convicción íntima y profunda en cuanto a su estado personal. Ha entendido cuál es su condición delante del Señor. Y yo espero que eso esté sucediendo en nuestras vidas, porque preparando el mensaje realmente siempre resulta el dedo gordo no señala para acá, pero el dedo gordo señala para acá también, ¿no? O sea, es ponerse uno en un espejo y decir, oh, no, pues estamos fallando en tantas cosas, porque cuando yo recibí esa convicción íntima que nos trae el Espíritu Santo, de convencernos de pecado, de juicio y de justicia, es ahí donde realmente yo entiendo que he sido expuesto a la poderosa palabra del Señor y el Espíritu Santo es el que entra a operar en la vida de ese creyente, en la vida de esa persona. Aquí el Espíritu Santo no aplica la palabra de un predicador, no. Aquí el Espíritu Santo aplica la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Porque hay gente que sigue predicadores. El Señor no nos manda a seguir predicadores. El Señor nos manda a seguirlo a Él, a creer en su palabra. ¿De acuerdo? En Juan 16, 7, 11, si quiere acompañarme allí. Juan capítulo 16, para que veamos un poco cuál es esa obra que hace el Espíritu Santo en el creyente. Juan capítulo 16, versículo 6, del 6 al 11. Dice la palabra del Señor, al contrario, como les fue dicho estas cosas, se han entristecido mucho. Pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, en cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error. En cuanto al pecado, a la justicia, en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, ¿por qué qué? Porque no creen en mí. ¿Se dan cuenta? A mí ese versículo me enganchó, porque ese es el pecado del que el Señor nos está salvando. En cuanto al pecado, porque no creen en mí.
¿Se dan cuenta? Necesitamos del Espíritu del Señor para realmente poder ser convertidos al Señor. Para vivir una vida cristiana necesitamos del Espíritu Santo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? En cuanto a justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces el Señor Jesucristo aquí está anunciando, cierto, que se va, que los va a dejar, pero que nos convenía que se fuera el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nos iba a dejar un consolador, porque nos iba a dejar su poder a través del Espíritu Santo. De otra manera, no es posible. ¿De acuerdo? Entonces, aquí quiero que los que puedan anotar, anótense esta frase que creo que la hemos repetido en varias ocasiones, pero creo que es supremamente clave. Y es que nadie se salva, mis hermanos, amigos, nadie se salva por saberse pecador. Mis hijos saben que son pecadores, pero no se sienten pecadores. Usted se salva cuando se siente pecador. Cuando se siente una cucaracha delante del Señor, cuando entiende que esa condición de pecado lo aparta del Señor. Es ahí cuando usted estira la mano y dice, Señor, sácame de este lodo que es el pecado, de este fango cenagoso. Es ahí cuando opera realmente la gracia del Señor. Cuando usted realmente se siente pecador, cuando el Espíritu Santo viene y le trae esa convicción. Ahí es cuando el Espíritu del Señor entra y a través de su gracia salvadora, ¿cierto? Nos trae esa iluminación y el convencimiento de que eso es así. Y ahí es cuando ocurre el verdadero milagro, ¿cierto? De la salvación y de la conversión en un creyente. En un creyente. ¿Qué nos dice Efesios 2, del 1 al 9? Acompáñenme por favor a Efesios 2, para que recordemos un poco nuestra condición, de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos está rescatando el Señor. Y Efesios, bueno, como todas las cartas, es una carta maravillosa. Ya estamos ahí. Dice, capítulo 2, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos, ¿cierto? En sus transgresiones y pecados, en sus delitos y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos. ¿O es que nunca vivimos como ellos? ¿Nunca tuvimos esta deplorable situación como seres humanos? La tuvimos todos, porque todos necesitamos del Señor. Dice, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza, ¿qué? Objeto militar. Es tremendo y a veces no lo entendemos. Es que la palabra del Señor dice que somos sus enemigos. Y hay personas que así no lo entienden. Que Chuchito me ama, ¿sí? Tal cual como soy, y todos nos vamos para el cielo. Y no, no es así. Éramos objeto de la ira del Señor. ¿Y quién terminó siendo ese objeto de la ira del Señor? ¿Quién fue? Es el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:23. Y el versículo 4 aquí es donde viene el Señor al rescate. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Ya. Por eso es que vivimos nosotros la vida eterna desde acá. Y ahorita van a entender un poquito cuando veamos un poco ese orden de la salvación de los seres humanos. El último pasito es la glorificación. Allá es donde esperamos llegar todos. ¿De acuerdo?
Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en Él, en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia. A veces no nos cabe en la cabeza esa palabrita, esa gracia del Señor, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia, lo famoso versículo Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Es un regalo. La salvación es un regalo. No por obras. Aquí nadie es tan bueno, ni hace tan buenas obras para la salvación. Y no por obras para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe de sí mismo. Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras. En Él sí podemos hacer buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Entonces, aquella persona que por naturaleza era rebelde al Señor, era desobediente al Señor, que se oponía a su voluntad, de repente se rindió al Señor. De repente cayó de rodillas delante del Señor cuando escuchó el mensaje. Y ahí es cuando podíamos nosotros decir que se produce ese verdadero y genuino convencimiento que me lleva a la conversión del creyente, que me lleva a esa conversión y se produce una fe real y genuina, una fe de experiencia. Como nos lo comentaba ahorita Nelson, en esta mañana, cuando hablaba de la zarza ardiente, cuando Moisés se acerca, él estaba teniendo una vivencia, o es que eso fue online. No, eso no fue online. No había internet en esa época. Fue un tema experiencial que vivió Moisés con el Señor. Y esa es la manera en que nosotros debemos empezar a relacionarnos con Él. Lo que Dios demanda de nosotros, ¿qué es? Un acto de adoración. Como creyentes, el Señor lo que demanda de nosotros es un acto de adoración y que sin Él nadie se salva. Y es creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Lamentablemente, hermanos, se está infiltrando un evangelio que es el evangelio humanista. El evangelio donde el hombre está acá y Dios en torno al hombre. Donde se le da más importancia a la necesidad del ser humano, que no es la de la salvación, es otra, por supuesto. Donde nos presentan un evangelio completamente apartado de lo que el Señor nos muestra en su palabra. Y en ese sentido, Dios no le ruega a nadie. Hermanos, el Señor de la Biblia no está para rogarle a los seres humanos, como nos lo muestra este evangelio. Tranquilo que el Señor te da espera. Hasta cuando a ti se te antoje venir a buscar al Señor. Hechos 17:30, así nos lo dice. La palabra del Señor nos lo dice. Dice, pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que ¿qué? Se arrepientan. Que nos arrepintamos. Es lo que nos manda el Señor. Que si eso no pasa, pues seguramente nuestro destino eterno podría ser otro. El creyente debe tener claro que se tiene que identificar con Cristo. Como cuando yo soy hincha de un equipo, ¿no? Entonces yo me identifico con el Millos, que a propósito no está... O me identifico con el Rojo, con el que sea. Cuando me identifico con un cantante, cuando me identifico con tantas cosas, pero el creyente se tiene que identificar ¿con quién? Con Cristo. Cuando yo me identifico con Cristo, esencialmente sucederían tres cosas. Yo me identifico con Cristo primero para salvación. ¿De acuerdo?
Si no estamos en Cristo, según Romanos 8:1, no habría, ¿cierto? O más bien, habría condenación para nosotros, porque Romanos 8:1 dice que no hay condenación ninguna para los que estamos en Cristo. ¿De acuerdo? Una es salvación, otra es para santificación. Ahorita vamos a ampliar un poquito esto. Juan 15:5 nos dice que separados de Cristo, nada podemos hacer. Es decir, los recursos de poder para la vida de santificación, ¿de dónde provienen? Del Señor. La santificación creo que es uno de los procesos más complicados para el creyente, porque no termina aquí en la tierra, terminará ya cuando estemos en la presencia del Señor. En todo tengo fuerzas por aquel que me da el poder, es a través de Cristo. Y por último me da esperanza, una esperanza de gloria, dice Colosenses 1:27. Si Cristo es en nosotros, esperanza de gloria. Esperanza de gloria. Entonces, con todo esto que hemos hablado con respecto al creyente, quiero hacer un resumen de cuándo es que nos hacemos creyentes, de cuándo es que comienza mi salvación, para que por favor tengamos en claro ese orden que el Señor ha dispuesto en su palabra para que realmente lleguemos a ser verdaderos creyentes. ¿De acuerdo? Entonces, el primero es un llamamiento. El Señor nos llama. ¿Sí? Cuando Dios determina salvar a los pecadores, cuando Dios determina salvar a la humanidad, Él no simplemente como que espera ver intuitivamente uno, "Ay, venga, ¿dónde es que voy a buscar cómo me salvo?" No, el Señor determina y establece los medios para que dicha salvación se lleve a cabo. ¿Cuál es el medio hoy? La predicación de la palabra del Señor, no es la palabra de cualquier otros señores que dicen predicar la palabra. Dios salva a través, como ya lo dijimos, de la locura de la predicación del Evangelio. Entonces, esto explica por qué a veces, ¿cierto?, unas personas se convierten y otras no. Es decir, el Señor nos llama, así como llamó a Moisés y llamó a todos estos hombres que encontramos en la palabra. Entonces, primer puntico, hay un llamamiento que el Señor nos hace. Segundo punto, viene el tema de la regeneración. Acuérdense que somos indigentes espirituales, ¿no? Somos como esos habitantes de calle espirituales que necesitamos que ser regenerados. Entonces, al momento de ser llamados, ¿cierto?, eficazmente, también sucede ese proceso de la regeneración, es decir, que viene un nuevo nacimiento. Esa es otra cosa que a veces nos cuesta. Oye, ¿cómo es que estamos como Nicodemo, ¿no? ¿Cómo le hago para meterme en la panza otra vez y volver a nacer? No, cuando nacemos realmente por la palabra del Señor. Entonces, la regeneración es una obra realmente misteriosa del Señor. Ahí es cuando siempre, y Ovidio utiliza mucho esa frase de la cirugía de corazón. El Señor entra con bisturí y opera a esos pecadores que necesitábamos ser salvados por Él. Esta es una obra misteriosa en la cual, pues finalmente el Señor nos da un nuevo corazón. Es que a veces no logramos entender. Nos da un nuevo espíritu, una nueva voluntad para deleitarnos en Él. Lo que anteriormente para nosotros era prioridad, pues automáticamente lo cambiamos. Lo cambiamos. Porque esa naturaleza que anteriormente teníamos nos separaba completamente del Señor. Pero ahora todo lo relacionamos ¿con quién? Con nuestro Salvador. Con nuestro Salvador. Entonces, primero, el Señor nos llama. Segundo, cuando sucede ese llamado, viene un proceso de regeneración. Luego viene un tercer puntico que es la conversión. Viene la conversión. Es gracias a esa regeneración, ahora nos es posible obedecer al Señor. Nos es más fácil obedecer al Señor. Por lo tanto, recibimos una nueva naturaleza. Y esa primera acción del regenerado es la de convertirse a Cristo mediante la fe, ¿cierto? Y por medio del arrepentimiento. Viene esa conversión. Cada uno de estos puntos podríamos sacar una enseñanza cada domingo. Estoy haciendo un resumen para que entendamos un poquito y seguramente, porque vamos a ver una sola responsabilidad, la responsabilidad común del creyente.
Si el Señor lo permite más adelante, quisiera hablar de la responsabilidad del creyente con la iglesia y con el mundo. Pero en este momento me interesa es que entendamos quién es un creyente en la iglesia. Luego de la conversión viene la justificación. Gloria al Señor por eso. Viene la justificación. Entonces, una vez se ejercita nuestra fe en Cristo, somos declarados justos. Acuérdese que estábamos condenados delante del Señor. El Señor nos justifica delante del Señor. Por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, dice Pablo en Romanos, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz. Éramos enemigos del Señor. Luego de la justificación viene algo también que nos encanta y es la adopción. El Señor nos adopta y nos incluye dentro del seno de su familia. En cuanto a esa cronología de nuestra salvación, la adopción y la justificación casi que transcurren en ese mismo tiempo, ¿no? Por medio de la adopción llegamos a ser miembros de la familia del Señor, como lo mencionábamos en Juan 1:12, en ese pasaje. Y el Espíritu Santo viene a morar en la vida del creyente. ¿Vale? Entonces, tenemos la adopción y ahora viene el punto que es el que nos cuesta y es el de la santificación. En ese proceso estamos todos ahorita. Entonces, una vez hemos sido regenerados, que hemos sido declarados justos, que el Señor nos adopta, empieza ese proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Esa palabra santidad, ¿qué significa? Que nos apartamos. Eso significa apartado para algo, ¿sí? Para un fin especial. El Señor nos aparta, porque su iglesia, ¿cierto? Es como ese redil de sus ovejitas que Él aparta de este mundo, ¿de acuerdo? Y nos conlleva a una entrega cada vez más gozosa en el Señor y dejar atrás esa lucha con el pecado. Porque seguimos peleando con el pecado, ¿usted no? Yo todo el tiempo. Nos cuesta. Seguimos esa lucha con el pecado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí nos sucede algo bien complejo y es que nos cuesta entender que no somos de este mundo. Somos extraterrestres. ¿De acuerdo? Entonces, a veces el mundo hace su tarea. Satanás, a través del mundo, hace su tarea. ¿Y cuál es? Vislumbrarnos con todo lo que ven nuestros ojos. Y nos empieza a permear. Y nos empieza a jalar para este lado. Y hay muchas herramientas. La política, está la música, la misma religión, los placeres de este mundo. Es complicado. Volvamos a la carta, al Evangelio de Juan en el capítulo 17. Miren cómo lo menciona aquí el Señor Jesús en su oración. Y dice Juan, en el versículo 14 dice, yo les he entregado tu palabra, hablando de sus discípulos. Y el mundo los ha odiado porque ¿qué? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. El Señor nos protege, tenemos la cobertura del Señor. Ellos no son del mundo como tampoco yo lo soy. Santifícalos en la verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Se dan cuenta? Pero ese es un tema bien complicado, bien difícil, porque el mundo es completamente atractivo. Los deleites del mundo son bastante fascinantes y queremos, y si ese lo hace yo, ¿por qué no? ¿Sí? Es bien, bien difícil. Entonces, todos los creyentes están en ese camino de la santificación. Claro que a veces los del mundo nos molestan, ¿no? Dicen santurrón, ¿cierto? Esos santicos. Pero la palabra posicionalmente, también lo decía Nelson ahorita, somos llamados santos. ¿De acuerdo?
Y tenemos que creérnoslo. Y tenemos que empezar a caminar como tal, como santos. ¿Mm? Yo puedo decir que tengo 20 años en el Evangelio. Y eso no me hace más santo que el que lleva uno. Porque vuelvo y repito, esto no se termina aquí en la tierra. Vamos a seguir peleando y luchando contra el pecado todo el tiempo. Lo que pasa es que ya no tenemos la antigua naturaleza pecaminosa, ¿de acuerdo? De tal manera que el Señor va a completar ese proceso de santificación cuando lleguemos al proceso de la glorificación. Hasta ahí vamos a dejar de pelear con el pecado. Entonces, manejamos una santidad del no. Cuando uno le predica el evangelio a alguien, dice, uy, no, pero en esas iglesias eso es no, y no puedo hacer, y no puedo comer, y no puedo tomar. O sea, automáticamente ya tenemos el rótulo del no. ¿Y creen ustedes que esa es la verdadera santificación? O la santificación del sí, es decir, yo cargo con una listica aquí en el bolsillo, espere mi hermano a ver qué me dicen que no puedo hacer y qué me dicen que sí puedo hacer. Esa no es la santificación y muchos operan de esa manera. Espéreme a ver, no puedo tal. ¿Saben qué es la santificación, mis estimados hermanos y amigos? Consiste en vivir a Cristo. Vivir a Cristo. Esa es la santificación. Pero yo no puedo vivir a Cristo si no opera el Espíritu Santo en mi vida. Es bien difícil. Y el rollo es que vivimos contristando al Espíritu Santo todo el tiempo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese proceso de santificación necesita la ayuda del Señor. De otra manera vamos a seguir cayendo y cayendo y cayendo y con seguridad que el Señor nos levanta. El Señor nos levanta. Pero procuremos no tropezarnos siempre con la misma piedra. ¿De acuerdo? No tropecemos siempre con la misma piedra. Entonces, unido a esto viene el punto 7, que es la perseverancia. Ahorita me tomo. ¿Hemos querido tirar la toalla, hermanos, en el Evangelio? ¿Sí o no? Hemos querido tirar la toalla. No es fácil. El Señor nos manda a perseverar. Hay quienes se han alejado del Señor porque el Señor no les ha dado respuesta como ellos querían, pero luego vuelven al Señor. ¿Mm? Entonces, como la santificación es un proceso que, como ya lo dijimos, no está completo en esta vida, pues los creyentes estamos expuestos a diferentes cosas, a tentaciones todo el tiempo, a debilidades, a peligros, a crisis de fe. A eso estamos expuestos. ¿Mm? A veces nos creemos infalibles, pero realmente es que no somos infalibles. A veces los que conocen, de pronto, las personas, amigas que no son creyentes, saben que uno es creyente y de pronto lo ven a uno achicopalado, o lo ven triste, o lo ven deprimido, o estresado. Si usted no que es cristiano, es que yo también sangro, yo también siento, ¿sí? Yo también soy humano. Nosotros no somos superhéroes, el superhéroe es Él, ¿de acuerdo? No somos infalibles y porque no somos infalibles, por eso necesitamos de la gracia del Señor todos los días. Todos los días necesitamos de la gracia del Señor. Y en efecto, la buena noticia que el Evangelio promete es que Él siempre nos va a dar de su gracia. La buena noticia es que Él siempre nos va a levantar, que Él siempre nos va a permitir perseverar en lo que se nos dificulta. ¿De acuerdo? Pero como decimos coloquialmente, esto no quiere decir que porque tenemos la cobertura del Señor o el respaldo del Señor, no quiere decir que el creyente nunca va a meter la pata. De hecho, las metemos todo el tiempo. ¿Sí o no? Sí, vivimos metiendo la pata todo el tiempo y viéndole perdón al Señor y Señor. Sí, es porque somos débiles. Porque somos débiles. Pero lo importante aquí es que el Señor nos preserva hasta el fin.
nos mantiene en la fe hasta el fin. Y me parece muy, muy bonito este pasaje que Pablo en Filipenses 1:6 menciona con respecto a esto. Y que con seguridad no lo sabemos y dice, estoy convencido de esto. Que el que, ¿qué? Léanlo conmigo. Que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. No se le olvide esa palabra. No se le olvide ese versículo. El Señor ya comenzó una obra en cada uno de ustedes. Y créame, no la va a dejar tirada. La está perfeccionando, así usted y yo no lo veamos. El Señor está perfeccionando su obra. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de ¿cuándo es el día de Cristo? Hasta que Él vuelva. Entonces tenga paciencia, mi hermano. Tenga paciencia. Como dice el sembrador, tienen tanta paciencia tiene un sembrador, porque es que el día de la siembra no es el mismo día de la cosecha. Esa es la paciencia que demanda el Señor de nosotros. Yo quiero sembrar ya y mañana ver la mata, ver la papa, ver la zanahoria. No va a pasar. Eso no va a pasar. Con el Señor no pasa de esa manera. Entonces, por favor, Filipenses 1:6. El Señor ya comenzó una obra en nosotros. Y por último, la glorificación, que es lo que estamos esperando como creyentes. La glorificación básicamente es ese último punto en el orden de la salvación del creyente. Y la explicación más sencilla que uno puede encontrar de la glorificación es que el Señor elimina el pecado de la vida de los santos, es decir, de aquellos que ya han sido salvados y están en la condición eterna. Ahí ya no vamos a tener dolores de nada, ya no vamos a tener enfermedades. O sea, va a ser un tema súper guau. Pero hasta que eso pase, estamos en un proceso de santificación. Miren cómo lo menciona Pablo en Romanos 8:18. Dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse a nosotros. Es esa gloria de la que está hablando ahí Pablo. Romanos 8:18. Y miren cómo lo dice en 2 Corintios 4:17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Por eso es que la palabra del Señor nos manda a poner la mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba, en el Señor Jesús. Si las ponemos aquí abajo, fallecemos en el intento, porque nos cansamos, porque nos duele. Como lo decía Nelson también ahorita, hay pérdidas y esas pérdidas nos desaniman. Las enfermedades nos desaniman, el no tener trabajo nos desanima, ¿sí? Pero miremos esta esperanza de gloria que nos espera en el Señor. Si ustedes, y los invito a que tomen nota allí, 1 Corintios 15 creo que nos habla de todo este tema, la glorificación, la venida del Señor, nos habla de que los cuerpos van a ser transformados, etcétera, etcétera. Pero allí, en resumen, lo que pasará con los creyentes en relación a la resurrección de Cristo y a la resurrección de los muertos en Cristo, es que nuestros cuerpos van a ser incorruptibles. Eso es lo que va a pasar en la glorificación, que nuestros cuerpos van a ser incorruptibles. Entonces, hasta que el Señor Jesucristo vuelva, estaremos agobiados con el pecado, mis hermanos, agobiados con el pecado. Y nuestra visión espiritual seguirá siendo un poquito distorsionada. Pero cuando estemos con Cristo, en lugar de ser mortales, agobiados con la naturaleza pecaminosa, seremos transformados en seres inmortales y santos verdaderamente. Por eso hasta que lleguemos allí es que definitivamente tendremos que seguir trasegando con estas cosas. Allá en 1 Corintios 15:19 me encontré con un versículo que realmente me impactó. 1 Corintios 15:19.
Miren lo que dice Pablo allí, dice, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, ¿seríamos qué? Los más desdichados de todos los mortales. Seríamos los más infelices de los, de los mortales en esta tierra si la esperanza en Cristo fuera para acá. Tremendo, ¿no? Que nuestra esperanza no está acá, nuestra esperanza está allá. Entonces, como dice la palabra, dice, animémonos unos a otros con estas palabras, porque la vida no es fácil, ¿de acuerdo? No es fácil. Entonces, podríamos estar seguros que en el ámbito evangélico hay muchos convencidos. Las iglesias están llenas de muchos convencidos, pero no de tantos convertidos al Señor. Que esa es la reflexión y el análisis que les invito a que hagamos. Realmente estoy convencido del Evangelio, pero también he sido convertido por el Evangelio. La diferencia esencial entre el uno y el otro es que el que está convencido se apoya en una religión, pero el que ha sido convertido verdaderamente por el Señor descansa en la fe y vive a Cristo en su vida, a pesar de las diferentes vicisitudes que pueda tener y de las diferentes dificultades. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el creyente, mis estimados, que espero que ese recuerdo de lo que hemos hablado en esta mañana nos permita entender que el Señor busca verdaderos adoradores y que le adoren en espíritu y en verdad. Y eso únicamente lo hacen los verdaderos creyentes. Y apenas tengo los últimos minutos para comentarles lo que dice la palabra del Señor acerca de la responsabilidad que tiene el creyente. Listo, me puse el traje de creyente y ahora entonces, ¿cómo es? Vamos a sudar la camiseta, ¿no? Del equipo para el cual jugamos, el equipo del Señor Jesús. Y para eso, vamos a ir a Hechos 1:8, por favor. ¿Quiénes de acá tienen alguna responsabilidad en su vida? ¿O alguien no tiene una responsabilidad en su vida? Todos tenemos una responsabilidad en la vida. Y a veces tenemos tantas que ni siquiera sabemos cuál es nuestra verdadera responsabilidad. ¿No les ha pasado? Termina usted haciendo la responsabilidad de otro. Termina usted haciendo la responsabilidad de otro. Y cuando uno piensa en responsabilidades, automáticamente el cerebro se le parte en varias áreas, ¿no? En la casa, esposo, papá, trabajo, iglesia, dice uno, miércoles, son hartas responsabilidades. Pero como creyentes, aquí nos enmarca la palabra del Señor, que hay una responsabilidad común para todos los que han decidido seguir a Cristo. Dice Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta en los confines de la tierra. La misión posible, esa no es misión imposible, esa es misión posible. Ustedes serán mis testigos. Y esto se lo está diciendo Cristo a los que iban a quienes se los está diciendo el Señor Jesús, a quienes iban a conformar ese primer núcleo que era la iglesia primitiva. ¿De acuerdo? Aquellos que iban a iniciar la iglesia por allá en Hechos 2, ¿de acuerdo? Allá en Jerusalén. Entonces, lo esencial de esa frase, serán mis testigos, encierra una responsabilidad tan grande que hace un embajador de un país en los otros países. Representa. Y algunos nos representan bien, otros no tan bien, ¿cierto? Son representantes de Colombia en otros países. Ese es un embajador. Ese es un embajador. Y esa palabra testigo nos enmarca justamente
que somos embajadores de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, como hacemos en las carreras de relevos, ¿no? ¿Cómo se llama este objeto cilíndrico que utilizamos en las carreras de relevos? Un testigo. ¿De acuerdo? Un testigo. Entonces nosotros vamos a coger ese relevo, ¿cierto? De aquellos que han venido predicando el Evangelio siempre, para no solo hablar de Cristo, sino también para vivir a Cristo. Y volvemos otra vez al capítulo 17 en el versículo 21 y dice de Juan, y dice, para que todos sean uno. Dice, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Para qué tenemos que ser testigos? Para que el mundo crea que ¿qué? Que el Señor vino. Para que el mundo crea que el Señor Jesucristo otorga salvación a través de la gracia. Pero si yo les pregunto hoy qué tan buenos testigos hemos sido del Señor, no me responda, analice allá usted qué tan buenos testigos hemos sido del Señor. Porque esta responsabilidad del creyente no es solamente para algunos aspectos de nuestra vida, ¿de acuerdo? Es que yo soy testigo aquí en la iglesia local. Yo tengo que meterlo, involucrarlo en absolutamente todo. Yo tengo que ser un cristiano, un creyente del Señor 7/24. Los 7 días de la semana, las 24 horas, si usted sentado en la cama viendo televisión, así usted está en la oficina, esté con sus hijos, esté en la calle. Es que tengo la oportunidad de colarme en el Transmilenio. Y hay un hermanito mirándolo allá y dice, uy, ¿se dan cuenta? Y nos pescan. Sí, he visto. Son en esas pequeñas cosas que no somos testigos del Señor. ¿Se dan cuenta? Son pequeñas cosas en las que dejamos al Señor mal. Lamentablemente. Un par de pildoritas con respecto a eso. Mateo 5, 14 al 15. Para que nos demos cuenta que el Señor nos dé herramientas para que podamos ser testigos del Señor. Y miren lo que nos dice aquí Mateo, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una montaña no puede esconderse. Tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija. Por el contrario, se pone en el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Entonces, como siempre decimos, ¿no? El cristiano 007, el agente secreto, el que solo es cristiano el domingo en la iglesia. ¿De acuerdo? No, el Señor nos manda a hacer luz, porque las personas del mundo están en oscuridad. ¿De acuerdo? Y primera de Juan 2:6 dice, el que afirma que permanece en Él, debe vivir como Él. Debe vivir como Él vivió. Es difícil seguir los pasos, las huellas del Señor Jesús. Pero y vuelvo y repito, Él nos da las herramientas, nos da el poder, que es a través de su Santo Espíritu. Ese es el creyente. Y esta es como una de las responsabilidades que tiene el creyente. Entonces, hasta aquí la pregunta es, ¿tenemos clara la responsabilidad que tenemos como creyentes? Ser testigos del Señor. Acuérdese de eso cuando salga después de esa puerta que está allá, cuando llegue usted a su casa. Y nos ha tocado pedirle perdón a nuestros hijos cuando hemos no sido tan buenos testigos del Señor de pronto, como creyentes. Y más a los que no son creyentes. Entonces estamos dentro de una sociedad y debido a esto, pues nuestra naturaleza hace que tengamos cambios radicales. Por eso les decía que nos cuesta entender que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? La gente tiene que ver que realmente el Señor ha hecho una obra en nuestra vida, que nos ha transformado. Pero eso siempre estaremos como el salmón, ¿cierto? El río baja y el salmón va en contracorriente.
difícil. No es fácil. No es fácil. Porque al Señor también lo vituperaron, lo apedrearon. El Señor siempre estuvo a contracorriente. Pero cuando yo quiero agradar al otro, cuando yo quiero agradar al mundo, cuando yo quiero adaptarme a la sociedad, ya no estoy agradándole al Señor. ¿Le estoy agradando a quién? Al mundo. En conclusión, ¿qué no nos hace cristianos? ¿El venir a la iglesia cada 8 días será que me hace cristiano, creyente? No. No, el venir a la iglesia cada 8 días, mi apreciado, no lo hace creyente. Ya le mencioné los 8 pasos que lo hace usted un creyente y que lo lleva hacia la salvación. Ahí tiene para que haga esa autoevaluación. ¿Ayudar a los necesitados será que nos hace creyentes? No. ¿Ser una buena persona? Tampoco. ¿Creer en Dios? Tampoco. ¿Se dan cuenta? Y podría seguir la lista. Básicamente, un cristiano que ha nacido de nuevo es el que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo, reconoce su necesidad de Dios, tiene a Jesucristo como su Señor y su Salvador y vive una vida en obediencia a Dios. Ese es el resumen y la conclusión. Entonces, espero en el nombre del Señor que evaluemos, como siempre, nuestra vida a la luz de la palabra del Señor. Muchos nos tildamos como creyentes, como cristianos, pero dejamos al Señor delante de otros como un zapato. Entonces, evaluemos nuestra vida para que podamos seguir en el camino de la santificación. Que el Señor los bendiga. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Señor, porque, nos has permitido entender una vez más que el ser cristiano es el que sigue al Señor Jesucristo. Que el ser cristiano es el que abrazó la fe después de haber recibido el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Es aquel en el que el Espíritu del Señor ha venido a morar en él y ahora por el poder del Espíritu Santo vive a Cristo en su vida. Te pedimos, Padre, que nos dejes saber, que nos ayudes a identificar nuestras debilidades, Señor, porque nos cuesta ser tus testigos, porque nos cuesta ser verdaderos creyentes, porque nos cuesta seguir tus pisadas. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido malos embajadores tuyos frente a personas que no te conocen, Señor, que a veces nos confunden con las personas del mundo, porque no somos esa luz a la cual tú nos has llamado ser. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos cristianos, Señor, a verdaderos creyentes, que realmente quieran agradarte a ti y no agradar al mundo. Gracias por Juan 17, Señor, por esta oración maravillosa que nuestro Señor y Salvador hizo por nosotros, pensando en que íbamos a ser creyentes algún día, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que nos sostienes, que nos levantas, que nos permites perseverar en la fe a pesar de las diferentes situaciones que podamos estar viviendo. Queremos alabarte, Señor, glorificar tu nombre, reconocer que solo tú eres digno de ser alabado y glorificado, Padre. Ponemos el resto de esta tarde en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga y una feliz tarde.